Gracias a Dios estamos nuevamente reflexionando en este día 7 de mayo, ya 7 de mayo, ¿verdad? Hoy el Padre nos presenta nuevamente algunos aspectos de la confirmación. Sobre todo el Padre habla de dos documentos importantísimos para nuestra vida. El primero, el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano, que empezó en el 1962 y terminó en 1965. Ese concilio, realizado en el Vaticano, reunió a casi todos los obispos del mundo, cardenales, teólogos católicos y algunos protestantes que solamente estuvieron observando, que pidieron, ¿verdad?, que estuvieran ahí observando. Y entonces la Iglesia, como nunca, hizo una autorreflexión de qué era la Iglesia. Recordemos que hubo muchísimos concilios en nuestra Iglesia. El primerito fue en Jerusalén, entre Pedro y Pablo. Entre Pedro, que decía que primero para ser católico se necesitaba ser judío, y Pablo decía no, simplemente recibir al Espíritu Santo. En fin, ese fue el primer concilio, y casi todos los demás concilios se reunía la Iglesia para decir esto está mal, anatema, es decir, fuera de la Iglesia, es decir, atacaban o corregían solamente, o solamente veían lo negativo. Hermosísimamente el Vaticano II ya no fue así. El Vaticano II lo que hizo fue, ¿quiénes somos la Iglesia? ¿Cómo somos? ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? Y entonces pues se hicieron muchos documentos en nuestra Iglesia. Sí es cierto que fue una crisis brutal en nuestra Iglesia. Miles de sacerdotes se salieron de la Iglesia Católica, miles de monjitas más aún se salieron de la Iglesia Católica porque no se entendió esto, que lo que Dios quería, una nueva vida en la Iglesia. Recordemos, ¿verdad?, que el Papa Juan XXIII fue el que invitó a la Iglesia a este concilio. Y algo claro y clave que les quiero decir, perdón que me haya alargado tanto en esto, pero el Papa decía, la Iglesia Católica necesita abrir las puertas a un nuevo Pentecostés para que venga a quitar todo el polvo y las telarañas, es decir, a rejuvenecer. Y claro que sucedió esto, pero, repito, muchos no lo entendieron. Bien, en un documento, una constitución, de este documento que se llama Lumen Gentium, que significa la luz del mundo. Dice al respecto de la confirmación: a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sobre todo con sus obras. Vean qué hermoso. La confirmación nos une más íntimamente a nuestra Iglesia, como que nos da una nueva fuerza. Claro, ¿en quién o cómo va a suceder esto? Porque no es magia, no es magia, sino es el creer que Dios actúa a través de nosotros. Y cuando tú crees, esa confirmación va haciendo efecto en tu vida. Y luego también hay otro documento hermosísimo, que es el documento que nos dice esto. En la confirmación nos lleva a la madurez espiritual. Repito, la confirmación nos lleva a una madurez espiritual. Lo que de alguna manera ya decía el Padre ayer, ¿verdad? El que va madurando va encontrando cosas hermosísimas, hermosísimas, bellísimas. Y por eso es que hay que buscarlo. Y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Pues hermanos, que esa confirmación actúe en sus vidas y en la de su familia y en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Y Dios les bendice
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias.